Antonia, grabación y transmisión. Iniciado por Antonio. Ok. Listo. Para la otra. Iniciamos, Antonia. Buenas noches. Fortalecimiento de la cultura crítica y la escritura. Esta propuesta es una estrategia participativa basada en narrativas culturales afrodescendientes. La presentamos Antonia Beatriz Ruiz, María del Pilar Paz Estupiñán. Como estudiante de maestría en educación. El director, el magíster Alberto Cepeda. Corporación Universitaria Iberoamericana, Facultad de Educación del presente año, 2026. Bueno, vamos a hablar sobre el contexto y introducción de esta propuesta. Esta propuesta la desarrollamos en la institución educativa Alto Miri Frontera, ubicada en el municipio de Tumaco, con la frontera del Ecuador, con las siguientes características del contexto. La comunidad mayoritariamente es afrodescendiente, el entorno rural con una diversidad cultural muy diversa. Nuestros estudiantes vienen de otros lugares del país, vienen y se van. A ellos le llamamos incluso comunidad flotante, porque vienen unos y se van. Hay unos desafíos sociales muy marcados, como el de la economía, en la educación, que inciden en el aprendizaje. Por ello, el desarrollo de esta propuesta. La situación que logramos identificar fueron las situaciones, las situaciones que logramos identificar. Una de ellas fue la dificultad en los procesos de la lectura, escritura crítica, la lectura crítica, sobre todo en nuestros estudiantes que ya a grado 11 y se les dificulta sacar un puntaje alto en el IFE, porque tienen esa dificultad. Otra necesidad es fortalecer las competencias comunicativas desde el contexto sociocultural. Esta propuesta de investigación nos sirve para implementar estrategias participativas basadas en las actividades socioculturales que desarrollamos dentro de la institución. Nosotros tenemos unos objetivos y una justificación. El objetivo general es fortalecer las habilidades de la lectura crítica y escritura mediante estrategias participativas fundamentadas en las narrativas culturales afrodescendientes. Esta narrativa obedece a cuentos, alabados, chigualos, poemas, etc. Objetivos específicos: diagnosticar el nivel de comprensión lectora y escritura, diseñar estrategias pedagógicas contextualizadas, implementar actividades colaborativas y evaluar los resultados obtenidos. Nuestra justificación de esta investigación busca responder a las necesidades educativas de una población vulnerable, fortaleciendo las competencias comunicativas
y el reconocimiento de la identidad cultural y la calidad de los procesos de enseñanza, aprendizaje mediante una propuesta pertinente para el contexto de Tumaco. El marco de referencia. Aquí presentamos unos antecedentes y unos fundamentos teóricos. ¿Sí? Los antecedentes tenemos la internacionales, tenemos la UNESCO, comprensión lectora y educación intercultural. Los nacionales tenemos respeto y Spiritia 2019, literatura afrocolombiana en educación, fortalecimiento de lectura y escritura. Los regionales, institución educativa, Alto Miri Frontera, necesidades de fortalecer la educación crítica, contexto educativo de Tumaco. Fundamentos teóricos. Tenemos a Paul Freire, pedagogo, nos habla de la educación crítica, leer el mundo antes que la palabra. Tenemos a Lev Vygotsky, aprendizaje colaborativo, construcción social del conocimiento. A James Van, él nos habla de la educación multicultural y de la diversidad cultural. A Christine Gutiérrez, aprendizaje contextualizado, cultura como eje del aprendizaje. Y a Jean Cummings, identidad cultural, aprendizaje significativo. La idea central es los antecedentes evidencian la importancia de fortalecer la comprensión lectora mediante estrategias contextualizadas, mientras que el marco teórico sustenta la propuesta pedagógica desde una perspectiva crítica, intercultural y participativa. ¿Qué buscamos también con esto? Que los estudiantes aprendan a ser críticos también de su propio contexto y de lo que viven cada día a día. La metodología. Bueno, continuamos con la metodología. El diseño metodológico está en 4 bases. Digamos, el enfoque, que fue un enfoque mixto. Los tipos de investigación, miramos la investigación cuantitativa y la cualitativa. En la población nos dirigimos directamente con la población de los estudiantes, de la institución, los docentes y los padres de familia. Tuvimos 4 instrumentos. Primero, las encuestas. Realizaron varias encuestas a los estudiantes, a los docentes y a los padres de familias sobre el proyecto. También se realizaron unas entrevistas para escucharlos y ver cuál era la problemática y la necesidad que había para poder resolver el proyecto. Y observación. Observamos cómo cada uno de nuestros estudiantes realizaban las actividades que se hicieron para llevarlo a cabo. Y por último, el diario de campo, ya en el cual íbamos anotando cada una de las actividades que se realizaron. Ya, aparte de eso, tuvimos 4 fases. La primera fase es el diagnóstico. ¿Qué es el diagnóstico? Es donde se hizo la identificación de las necesidades y las problemáticas que había en la institución. ¿Ya? Segundo, diseño. El diseño fue la planificación de las estrategias pedagógicas directas con el contexto, ¿ya? Con la situación real que estuviera pasando en la institución. Tercero, la implementación. La implementación ya fue el desarrollo de las actividades que se realizaron con los estudiantes, los docentes y los padres de familias, siendo muy participativas. Y por último, la evaluación, ya que fue el análisis y la valoración de los resultados que obtuvimos durante estas actividades. Estrategias pedagógicas.
La estrategia pedagógica que estuvimos para ese proyecto, estrategias participativas basadas en narrativas afrodescendientes. ¿Ya? Tenemos componentes. Tuvimos 7 componentes. El primero, la lectura contextualizada. ¿Por qué contextualizadas? Porque se utilizaron textos y relatos directos de nuestra región, o sea, afrodescendientes. ¿Ya? Segundo, producción de texto. En eso, después de haber hecho que los estudiantes conocieran un poco de nuestra cultura, de los textos de nuestra región, entonces se les dijo a ellos que empezaran a crear ellos mismos con sus propias ideas, a realizar un texto, un libro. Tercero, trabajo en equipo. En este se realizaron las actividades en grupo para ver la participación de cada estudiante, cómo cada uno da su punto de vista y dialogan para poder dar un mejor aprendizaje compartido. Cuarto, conversatorios. Fueron espacios de diálogos para compartir saberes, experiencias y visiones sobre la cultura y la vida. Esto no solamente se realizó con los estudiantes y los docentes, sino que también se fue al campo a conversar con los sabedores, con las personas mayores que tenían un poquito más de conocimiento para que ellos los influyeran un poco más. Quinto, los talleres. En los talleres, pues ya después de haber pasado de las conversaciones, haber escuchado todo, realizamos unos talleres con los estudiantes prácticos y creativos para ver qué tanto ellos aprendieron. Sexto, reflexión crítica. Ya de ver todo lo que se había realizado, entonces se empezó a hacer un análisis de la realidad desde la lectura, ya la escritura para poder fomentar un pensamiento crítico, ya. Séptimo, participación activa. Los estudiantes son protagonistas de su propio aprendizaje y de la construcción del conocimiento. ¿Por qué fueron los protagonistas? Porque ellos, al ver mirado todas las estrategias que utilizamos, lograron ahora sí con sus propias ideas, teniendo en cuenta lo que ya habían enseñado, realizar sus propios libros, sus propios cuentos. ¿Cuál fue la finalidad? Pues nuestra finalidad del proyecto fue promover el aprendizaje significativos, fortaleciendo simultáneamente la identidad cultural y las competencias comunicativas. Bueno, los resultados obtenidos, tuvimos 2 hallazgos principales. El primero, el diagnóstico que permitió identificar las debilidades en comprensión lectora y producción escrita. La segunda, la implementación de las estrategias participativas que se pudo evidenciar en el momento de las observaciones. Para esto tenemos que se presentaron mayor motivación hacia la lectura, los niños estuvieron más motivados, incremento en la participación, ya no se quedaban en silencio, sino que ya todos empezaron a participar. Mejor comprensión de texto. Antes no entendían bien, uno se leía un cuento y no lo entendía muy bien. Ya con todo esto que hicimos, entonces ellos ya lo pueden analizar mejor y dar sus propias ideas de lo que nos quiere dar a entender el cuento. Producciones escritas, más estructurada. Entonces, el momento de ellos realizar un escrito, ya saben cómo relatarlo y hacerlo mejor. Mayor valoración de la cultura afrodescendiente. Ya con todos estos conocimientos que ellos ya saben y entendieron que se debe valorar más nuestros antepasados y nuestra cultura. ¿Ya? Estos resultados muestran que la contextualización cultural favorece el aprendizaje y fortalece las competencias lectoras y escritoras. Bueno, en la discusión tenemos 3 puntos. Según Freire, Vygotsky, Banks y Cumming, dice que los resultados obtenidos coinciden con los planteamientos de Freire, Vygotsky, Banks y Cumming, quienes destacan la importancia de desarrollar procesos educativos contextualizados, participativos y culturalmente pertinentes.
Segundo, la incorporación de narrativas afrodescendientes fortaleció no solo las habilidades comunicativas, sino también la identidad cultural, el sentido de pertenencia y la participación activa de los estudiantes. Tercero, la propuesta demuestra que las estrategias pedagógicas diseñadas desde el contexto generan aprendizaje más significativos. ¿Ya? Contextualizar la educación es reconocer la historia, la cultura y las voces de nuestros estudiantes para transformar su aprendizaje y su realidad. En conclusión, y las recomendaciones que obtuvimos vienen siendo. Conclusiones tenemos 5, que son, primero, la lectura crítica, que requiere estrategias y contextualizadas, ¿ya? Que sean nativas, que sean sobre todo directas del contexto, de lo que vivimos. Segundo, las narrativas afrodescendientes favorecen el aprendizaje significativo. Tercero, la participación activa incrementa la motividad, o sea, la motivación del estudiante, ¿ya? Porque todos activos, todo el mundo quiere participar. Cuarto, la propuesta fortalece las competencias lectoras y escritoras. Quinto, la identidad cultural constituye un recurso pedagógico para mejorar la calidad educativa. Y las recomendaciones también tenemos 5. Primero, implementar permanentemente estrategias interculturales, no solo en nuestra institución, sino en todas las instituciones cercanas y que sean afrodescendientes. 2. Fortalecer la formación docente. Cada día los docentes capacitarnos más, no solamente en cada área específica, sino que enfocarnos en nuestra cultura para que los estudiantes se sientan más orgullosos y tengan más comprometidos con su misma identidad. Vincular a las familias. ¿Por qué vincular a las familias? Porque los padres de familia son, digamos, los primeros ejes de los estudiantes. Entonces ellos son los encargados de ayudar a implementar y darle a conocer a los estudiantes de dónde vienen, para dónde van y quiénes son sus culturas ancestrales. Cuarto, ampliar la propuesta a otros grados e instituciones. Es lo mismo que yo decía anteriormente. Ya esta idea que no solamente quede, o sea, este proyecto no solamente quede en nuestra institución, Alto Mira y Fronteras, sino que también se dé en otras instituciones diferentes que sean afrodescendientes y que se pueda compartir. Quinto, continuar investigando sobre educación intercultural y lectura crítica. Sí, toca seguir investigando porque en lo que solamente nosotros miramos, lo que observamos, no está todo. Entonces toca seguir investigando y empapándonos un poquito más de cada cosa que miremos día a día. Bueno, una educación que reconoce nuestras historias, nuestra cultura, nuestra voz, forma estudiantes críticos, creativos y comprometidos con su comunidad y su futuro. Para concluir, tenemos algunos aportes de la investigación. El primer aporte es el fortalecimiento, que se basa de la lectura crítica y la escritura, o sea, fortalecerla más. Segundo, revalorización de la cultura afrodescendiente. Quiere decir que tenemos que valorar, o sea, darle más valor, más importancia a nuestra cultura. Tercero, diseño de una estrategia pedagógica contextualizada, que hay que diseñar una pedagogía que esté basada directamente con nuestro contexto, con nuestro entorno, para que así los estudiantes puedan entender mejor de qué estamos hablando. Cuarto, contribución a la educación intercultural, ya que hay que contribuir, no solamente lo que se hace en nuestro proyecto, dejarlos acá en Colombia, sino que salga, que se distribuya interculturalmente en otras culturas distintas que también nos competen, ya que nuestro país es un país multiculturalidad.
multicultural. Quinto, posibilidades. Posibilidad de replicar la propuesta en otras instituciones como características similares, ¿no? Esta investigación demuestra que integrar nuestra historia y saberes en la escuela transforma el aprendizaje y construye una educación más justa, inclusiva y significativa. Bueno, esto fue todo lo que les enseñamos el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Esperamos que este proyecto les haya gustado y feliz noche para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Guardar la grabación y cancelar.